Hermanos, tengo un breve mensaje que Dios puso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. He estado leyendo un autor del siglo pasado acerca de la vida de Moisés y me interesó mucho y quisiera abarcar todos los puntos que tiene la vida de Moisés, pero vamos a abarcar solamente uno donde de una forma de iniciativa, ¿verdad? El escritor a los Hebreos habla de la vida de Moisés y la vida de Moisés inicia con sus padres. Hebreos capítulo 11, verso 23. Solamente ese verso. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido. ¿Por quién fue escondido? Por sus padres. Vamos a hablar de los padres. La fe que los padres les imparten a sus hijos. Fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué lo escondieron? Porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Oremos en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, me pongo a tu disposición y bajo tu autoridad para que seas tú, Señor Jesús, guiando mi mente y mi corazón. Que tu unción descanse sobre mí, aunque no lo merezco ni soy digno. Pero este pueblo, Señor, necesita escuchar, como yo escuché de parte de tu palabra, este mensaje que impactó mi corazón y que ahora, Señor Jesús, yo quiero compartirlo con tu ayuda a este pueblo que tiene una mente abierta y que tiene un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Nos hemos deleitado con tu presencia, con las alabanzas. La presencia de tu Espíritu Santo ha sido inminente, Señor, en nuestras vidas. Gracias por acariciarnos. Ahora, Señor, acaricia mi oído con tu palabra y mi corazón. Enternece mi alma para que yo pueda, Señor Jesús, ser sensible a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tome sus lugares, hermanos, alabando al Señor Jesucristo. Quiero resaltar algunos detalles de lo que menciona aquí Hebreos. Y quiero titular este mensaje una arquilla de juncos. ¿Saben lo que es una arquilla de juncos? ¿Sí? Fue la barca donde la madre de Moisés depositó a Moisés. Por cierto, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. Muy bien. ¿Y el papá? Amram. ¿Quién dijo Amram? A ver, levanten la mano. Ay, hermana, la felicito, gloria a Dios. ¿Su hermana cómo se llamaba? Miriam, perfecto. ¿Y su hermano cómo se llamaba? Aarón. All right, pasaron el test. Gloria a Jesús. Muy bien. Miriam y Amram ya habían tenido 2 hijos, Miriam y Aarón. Y nace un tercer hijo. Por lo menos un tercer hijo, no se sabe si tenía más familia, lo cierto es que no se menciona en la Biblia, pero nace un tercer hijo y cuando nace un tercer hijo, en las circunstancias en que nace Moisés, esto es una situación bastante difícil. Ninguno de ustedes eligió nacer en las circunstancias en que nació. Ninguno de ustedes eligió nacer en la familia que nació. Esto fue un designio de Dios. Y a Dios le plació que Moisés naciera cuando había una sentencia de muerte para todo el que naciera en ese tiempo. Y esa sentencia de muerte venía de parte de la máxima autoridad que era Faraón. Y vamos a hablar de algunas cosas importantes. La crianza de los hijos es un acto de fe. Vamos a mencionar un poco de eso. Ahí en el verso 23 nosotros vemos eso. Para esto pues vamos a viajar al inicio de esta historia, que es Éxodo capítulo 1, y ahí vamos a tomar algunos textos, ¿verdad? Pero solamente les estoy adelantando detalles de lo que vamos a mencionar y a resaltar. Lo escondieron por 3 meses. Sus padres lo escondieron por 3 meses. Le vieron niño hermoso
Todos los niños son hermosos. ¿Dónde tiene mi hijo lo feo que no se lo veo? Las madres, para ellas un hijo es lo más maravilloso. Por cierto, qué bella es la vida. Felicitamos a las que están esperando bebés. Vean lo hermoso. Desde cuando él se esté formando en su vientre, vean ese niño hermoso. Y el último aspecto que vamos a resaltar es: no temieron al decreto del rey. En nuestra escena, hermanos, repito, Moisés nace bajo una sentencia de muerte. Nacer en ese tiempo, tener un hijo, para nuestra hermana Jocabed decirle a su esposo Amram: estoy esperando un bebé, no fue tal vez motivo de alegría, porque ellos sabían que había una sentencia de muerte contra todo hijo varón que naciera. Tal vez en el proceso de los 9 meses de embarazo, ellos esperaban que fuera una mujer, porque la sentencia de muerte era para los varones. Y oh sorpresa, nació y nació varón. ¿Cómo esconder a un niño cuando nace por 3 meses para que no se percate nadie que en esa casa hay un bebé, y que algún vecino pudiera decir: ahí ha nacido un niño, y que vinieran las autoridades y tomaran a ese niño y lo ejecutaran, lo mataran en frente de sus padres? Qué tensa situación, qué difícil situación. Pero el autor de los Hebreos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Qué tremenda es la fe. Cuando nos aferramos a ella, no importa la circunstancia que tú estés pasando, la fe siempre mirará la solución, no el problema. Gloria al Señor. La fe nos da esperanza en la desesperanza. La fe nos da la vida cuando hay una sentencia de muerte. Gloria a Jesús. En ese tiempo había 2 mujeres parteras de Faraón. Ahí en Éxodo capítulo 1, verso 15 dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Cifra y Fúa, esas parteras nacieron para ser parteras. Sufra y Puje. Sufra y Puje. Por cierto, Cifra significa prolífera, procrear. Fúa significa partera, gozo de los padres. El historiador judío Aben Ezra dice que las parteras tenían y estaban al frente de un grupo de más de 500 parteras. Era la forma como Faraón se daba cuenta que el pueblo de Israel estaba multiplicándose de una manera especial. Dice el verso 12 de ahí mismo, el capítulo 1, dice: pero cuanto más los oprimían, muere José. Usted conoce la historia, no voy a entrar en tantos detalles. Muere José, toma posesión un rey que no conoció a José ni lo que hizo a favor del pueblo de Israel. Entonces, cuando el gobierno se da cuenta de que el pueblo hebreo estaba creciendo y que se estaban fortaleciendo, dictaminaron una sentencia de oprimirlos. Dice la palabra de Dios: pero cuanto más los oprimían, verso 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios temieron a los hijos de Israel. ¿Por qué temieron? Porque los varones eran los que siempre iban al frente a la guerra y que afrontaban las tareas difíciles. Entonces ellos ven que los hebreos estaban creciendo más que los egipcios y temieron, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Eso es una bendición para los hijos de Dios. No importa qué tanto Satanás o el mundo te quiera asfixiar o apretar o oprimirte, hay una promesa que descansa a los hijos de Dios, que siempre serán bendecidos por Dios. Aleluya. Hay un cambio de estrategia, ya que no pudieron la primera estrategia afectarlos
Faraón hace un cambio de estrategia y dice a estas parteras, Sifra y Fúa: cuando asistáis a las hebreas, verso 16, en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Y aquí me llama la atención algo que Dios valora, que es la vida de los niños. Pero las parteras, verso 17, temieron a Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios da testimonio a veces sin hablar con su conducta? ¿Cómo las parteras conocían al Dios de los hebreos? Es que no eran como las egipcias, ¿verdad? No estaban lanzando malas palabras cuando estaban dando a luz. Ellas estaban orando y dando gloria a Dios. Y cuando veían a ese niño se regocijaban. Entonces ellas notaban la diferencia entre un parto egipcio y en un parto hebreo. Y se enamoraron del Dios de los hebreos y temieron al Dios de los hebreos. Gloria al Señor Jesucristo. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esto para estas parteras, Sifra y Fúa, era una sentencia de muerte. Violar un decreto del rey era una sentencia de muerte. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando alguien favorece a los hijos de Dios, el favorecido no es el hijo de Dios. El favorecido es el que bendice a los hijos de Dios. Y en este caso, Dios bendijo a las parteras Sifra y Fúa, porque ellas no temieron al decreto del rey tampoco. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, verso 18, ¿por qué habéis hecho esto de haber preservado la vida a los niños? Y le dijeron una verdad a medias. Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. ¿Cuántas mujeres hebreas hay aquí? Fuertes, mujeres guerreras que siempre están dispuestas. ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa fuerza? Pues esa fuerza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Las parteras, verso 20, Dios hizo bien a las parteras. Fíjate qué bonito es esto. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Y él, o sea Dios, ¿qué hizo? Prosperó a sus familias. La palabra de Dios dice que si un vaso de agua le das a uno de mis pequeñitos, no perderás tu recompensa. Bendice a un siervo de Dios, bendice a un hijo de Dios, y tú no lo vas a bendecir a él, tú te vas a bendecir, porque esto abre puertas, un canal de bendición. Dios bendijo a las parteras por haber temido a Dios, y él prosperó no solamente a ellas, prosperó a sus familias. Nunca se te ocurra levantarte contra un hijo de Dios. Nunca se te ocurra hablar mal de un redimido con la sangre de Cristo. No te garantizo que te vaya bien. Bendícelo, glorifica al Señor, ayúdalo, apóyalo, sigue adelante y tu familia va a ser bendecida. Gloria a Dios. Si esto pasó con unas parteras egipcias, pues imagínate qué pasará con un hijo de Dios. Bien. Un varón de la familia de Leví, capítulo 2, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea, Amram y Jocabed, que por cierto era su tía. Esto solamente ocurría en el Antiguo Testamento. Éxodo 6:20, usted encuentra el dato ahí. No lo vamos a leer por razón de tiempo. Amram era sobrino de Jocabed y se casó la tía con el sobrino. Ay, se pusieron muy serios. Hoy no se vale eso, ¿verdad? Tranquilos, que no se vale eso. Gloria a Dios. Eso era ya hace unos, son 1500 años más o menos de historia de la vida de Moisés a Cristo, y de Cristo a nuestros días, pues tenemos que casi 3000, ¿verdad? Entonces, esto 2000, gracias. Eso ocurrió hace 3000 años, ¿verdad? No piense que pasa en nuestro siglo XX hoy. Bueno, cuando Faraón hay un tercer cambio de estrategia, y en este cambio de estrategia Faraón hace algo y dice en el verso 22, se me olvidó mencionar este detalle, es muy importante. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. A todo hijo que nazca, ¿qué iban a hacer con ellos ahora?
echarlos al río. ¿Cuál río? El río Nilo. Muy bien, ya estamos pasando un examen de historia muy bueno aquí. El río Nilo, hermanos, para los egipcios era un río sagrado. Ese era el río que les daba de comer. El río Nilo en tiempo de lluvias crece y sus riberas se salen de su cauce. Entonces, en tiempo de sequía baja ese río y queda fertilizada la tierra de alrededor del río para producir. Eran gente que labraron. Los egipcios originalmente en la historia dice que eran nómadas, pero cuando llegaron al Nilo, ahí formaron lo que hoy en día conocemos como la tierra de Egipto. Entonces el río Nilo para los egipcios era el río sagrado. La diosa Isis siempre estaba viendo hacia el río, protegiendo y fertilizando. Entonces hay muchas cosas que coinciden aquí. Y yo quiero hablarle algo acerca, hermanos, de este acontecimiento que yo le llamo la primer referencia que nosotros tenemos del aborto. ¿Sí? Porque la sentencia venía, legalmente se podía matar a un varón hebreo sin que lo metieran a la cárcel, porque había una sentencia de muerte contra todo varón que naciera en ese tiempo. Y luego la segunda estrategia falló, entonces ocurre una tercera estrategia. Ahora dice, bueno, ya que las parteras no hicieron caso, dice a su ejército, todo hijo varón que nazca, todo hijo varón, al río. ¿Y cómo lo iban a echar, hermanos? Lo iban a asesinar. Hay un dato interesante que a mí me llama la atención. Una de las primeras plagas que se abrieron en Egipto, ¿sabes cuál fue? Que las aguas se tornaran en sangre. ¿Sí? Hay una conexión muy importante entre el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Cristo y la segunda venida de Cristo. Muy, muy interesante. Yo quisiera compartirlo con ustedes. ¿Por qué fue una sentencia? Porque fue la primer plaga que Dios derramó sobre Egipto, porque estaba Dios diciéndole, tú lanzaste a mis hijos al río. Ahora yo, el Dios de la venganza, te está dando a beber la sangre que derramaste. Cuando nace Jesús, ¿había una sentencia de muerte contra Jesús? ¿Sí? Herodes, venía de arriba la noticia, venía de arriba el derecho. Todos los que nazcan de tal a tal edad, creo era la edad de 3 años, ¿verdad? Mátenlos. Ya usted conoce la historia, Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque en el tiempo que nace Jesús también había una sentencia de muerte. Es interesante que en este acontecimiento de la muerte de los niños hebreos, la muerte de los niños en el tiempo de Jesús y lo que hoy se está practicando, que es el aborto. Tengo unos datos que quiero compartirlos con ustedes. Cada minuto que pasa, en lo que yo estoy predicando, cada minuto que pasa, ocurren 85 abortos. Cada minuto. Yo calculo terminar antes de 1 hora, pero si predicara 1 hora, ya se habrán matado 5,100 niños por vía de aborto. En todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ocurren 56 millones de abortos en todo el mundo al año. 56 millones de abortos al año en todo el mundo, incluyendo 47,000 mujeres que mueren al año por abortos inseguros, por abortos no saludables. Mire, hermano, yo quiero llamar su atención en esto porque es muy importante. Aquí Dios honró la vida de los niños y Dios se encargó de vengar la vida de esos niños. La sangre que los egipcios derramaron en el río Nilo, Dios la vengó con el derramamiento, con las aguas convertidas en sangre. En el juicio final, nosotros nos asustamos, nos asustamos cuando escuchamos cifras de muertes de la Segunda Guerra Mundial.
Nos asustamos con ¿cuántos millones masacró Hitler de judíos? 3 millones. 3 millones de judíos masacrados en la Segunda Guerra Mundial. Estas cifras, hermanos, son cosquillas. Y lo hacemos nosotros recordando la historia. Y la Segunda Guerra Mundial, qué trágica. Cuántas muertes. Cada año, por amor de Dios, mueren más niños, sangre inocentes derramada. Superan mucho más los muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ve Dios a la generación de este tiempo? ¿Cómo la está viendo? Cuando se asoma Dios a la iglesia, dice, no, ¿cómo han prosperado mis hijos? Mira qué templos tan suntuosos tienen. Tienen a San Cugo que los ayuda ahí para cualquier situación que ellos solucionen o necesiten. ¿Qué tecnología tan grande, tan avanzada han tenido mis hijos? Mira nomás cómo han avanzado. ¿Qué carros tan preciosos tienen? ¿Qué ropa tan elegante tienen? ¿Qué casas tan elegantes tienen? ¿Serán esos los ojos con que Dios está mirando hoy a la generación de este tiempo? Dios está mirando a la generación de este tiempo como la generación derramadora de sangre inocente, que es una de las 7 cosas que Dios abomina: las manos derramadoras de sangre inocente. 56 millones de abortos al año. No estamos hablando, hermanos, de datos aislados. Curiosamente, la orden venía de arriba, de la autoridad. La muerte de los niños con Jesucristo venía de arriba. La muerte de los niños inocentes que mueren en el vientre de la madre viene de arriba también. No de arriba del cielo, de las autoridades, de las que dicen es legal, a los 8 meses todavía lo puedes matar, ningún problema. ¡Qué vergüenza! Ahora vamos a ver algo que me dejó básicamente frío. Apocalipsis capítulo 16. Tú sabes que en la segunda venida de Cristo, Moisés es considerado un caudillo, un libertador. Jesucristo es nuestro libertador. Él vino para dar su vida en rescate de muchos, pero Él vendrá una segunda vez. Y saben que va a venir una segunda vez, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están esperando? Yo lo estoy esperando, gloria a Dios. Pues cuando Él venga, dice la Biblia de Dios, dice la palabra de Dios, que en su segunda venida Él va a lanzar juicios contra la tierra. Y sabes que 2 de los primeros juicios que va a lanzar Dios, Apocalipsis 16, son precisamente eso. Vamos a leerlo, Apocalipsis 16. Dice: oí una gran voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles, los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios: id y derramar. ¿A dónde van a ir a derramar esas copas, hermanos? Sobre la tierra. ¿Las 7 copas de qué? No de la misericordia. Hoy estamos viviendo el tiempo de la misericordia y de la gracia. Acepta a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Estamos en el tiempo de la misericordia y en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que le adoraban su imagen. El segundo ángel, ¿qué hizo, hermanos? Derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre. Mira qué dato tan interesante. Sangre en el río Nilo y sangre en el juicio final. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que Dios va a derramar su copa de la ira sobre el mar y se convierte en sangre? Como él dice, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Qué riqueza tan abundante tiene el mar? Comemos del mar de una manera impresionante. El tercer ángel derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oiga, verso 5: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Dios,
que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Cuáles cosas ha juzgado Dios? Qué terrible, hermanos. ¿Cómo puede la gente exponerse a tantos peligros? ¿Cómo se ha vuelto tan insensible la gente que hace esta práctica como ir a quitarse una espinilla de la cara? Por cuanto has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pues lo merecen. Que el Señor nos ayude. Yo creo, hermanos, en mi percepción muy personal, creo que estamos viviendo tiempos muy cruciales. Es el preámbulo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nacer un hijo en nuestro tiempo es una sentencia de muerte. Que un hijo de nosotros, yo tengo una niña de 6 años y hay aquí algunas mujeres que están embarazadas. Que nazca un hijo en este tiempo es como traer un hijo a un mundo donde hay una sentencia de muerte. ¿Sí entiende lo que yo le estoy diciendo, verdad? No necesito explicarle mucho porque usted es un pueblo inteligente que analiza. Traer un hijo hoy en día, hermanos, nos asusta meterlo a las escuelas públicas. Nos asusta exponerlo a todo lo que el mundo se expone. En ese tiempo había una mujer que tenía un niño de 3 meses. Y a los 3 meses esta mujer hizo una canastilla, una arquilla de juncos. Los juncos es una vainita que crece a la orilla del mar. Y es hacer Jocabet no fue a la Walmart y compró una canastilla y metió al niño. Entiéndame eso. Ella lo hizo con sus propias manos, un trabajo artesanal, una estructura donde iba a poner a su niño. Nosotros como padres somos los responsables de darles a nuestros hijos una estructura. Pero sabes que esa estructura que nosotros le damos a nuestros hijos, si no la calafateamos, ahorita le digo que es calafatear, por dentro y por fuera, también Dios le dio instrucciones a Noé: hace un arca y la vas a calafatear por dentro y por fuera. ¿Cuál es la finalidad de que el agua, que representa el pecado, que representa el ruido mundanal de Egipto, no penetrara por esa estructura que su madre o sus padres le hicieron para proteger a ese niño? No fue una cápsula. Porque a veces nosotros cometemos el error de meter a nuestros hijos en una cápsula. Y ay no, que nadie lo toque, que nadie le haga esto, que esto y que el otro. Y ahí tenemos al niño encapsulado a los 38 años en la casa jugando juegos de video porque lo encapsulamos y no se fue. Ahí está. Entonces no, esta mujer a los 3 meses lo soltó. Pero no lo soltó a la deriva, no lo soltó al azar. Vamos a ver unos detalles que quisiera resaltarlos. Volvemos a Éxodo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice verso 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, porque pues imagínense, ¿cómo ocultar a un niño de 3 meses? Aquí ahí está, miren. ¿Oyeron esa ternura de llantos? Cuando crecen no se vuelven tan tiernos sus llantos, pero cuando niños son una belleza sus llantos, ¿verdad? Nos agrada oírlos llorar. Hasta a veces hasta los hambreamos para que lloren ahí un poquito. Ay, qué bonito llora mi bebé. Y al rato les dice: ya me enfadaste con tu... Y queremos hasta tragárnoslos, ¿verdad? Tan enfadosos que son nuestros hijos. Bueno, esta mujer, Jocabed, Amram, dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Una arquilla de juncos, una estructura. Nuevamente repito, hermano, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de darles a nuestros hijos estructura.
El otro día fui a cortarme el pelo y llegó una señora con un niño que se veía que era buen hijo. Y luego le dice, ¿se anima a cortarle el pelo a mi niño? Y uno que estaba ahí casi durmiéndose, un peluquero, dijo, yo se lo corto. No, ¿para qué dijo el pobre, verdad? No, hombre, hermano, terminaron de cortarme, empezó antes que yo, me cortaron el pelo a mí y ahí le siguió con ese niño. ¿Sabes la única forma que calmaron a ese niño? Adivine. Ay, hermano, qué inteligente es usted. Toma el bendito celular, contrólame a ese niño. Y ahí está el niño, bien experto moviéndole. Y el peluquero, pues encantado de la vida, avanzando. Se enfadó de ver lo que tenía que hacer y ya me quiero ir y que esto y que el otro. Y la mamá, oh no, que te pongo ya sabe cuál programa le gusta, y se lo ponía y se volvía a calmar. Fue del modo que ese niño se calmó. ¿Qué estructura le está dando esta madre a ese niño? ¿Qué estructura le estás dando tú como padre? ¿Qué arquilla de juncos le estás dando a tu hijo? ¿Quién lo está capacitando? ¿Quién lo está guiando? ¿Quién lo controla? Amram y Jocabed le daban el celular al niño para que le enseñaran los Teletubbies. Ya no saben los Teletubbies, esos eran de mi tiempo. Eran de mi tiempo esos. De cuando Caleb estaba niño los veían. Mundo perfecto los Teletubbies. No, hermanos, necesitamos como padres tomar modelos, porque aquí el desafío de fe, por la fe, Moisés cuando nació con una sentencia de muerte, hoy nuestros hijos cuando nacen con una sentencia de muerte. El mundo se los quiere tragar vivos. El río Nilo, que es la representación de lo mundanal, se los quiere tragar vivos. Está sediento de la sangre de los niños inocentes que nacen. Dadme un niño y conquistaré al mundo, dijeron los comunistas. Y nosotros, la iglesia, y nosotros como padres, ¿qué estructura, qué canasta, qué arquilla de juncos le estamos dando a nuestros hijos para que subsistan en esta vida, en este Nilo tan caudaloso donde nosotros vivimos, que es el mundo? Pero ¿sabes qué? El detalle que me llamó mucho la atención es que esa arquilla de juncos no solamente le hizo así. Si esta mujer mete a ese niño al río Nilo, nada más en la arquilla de juncos, ¿qué pasa? Se hunde. Entonces mire qué inteligente es la Jocabed. La calafateó. Le voy a decir lo que significa calafateo. No soy muy inteligente, le pregunté a Google. Calafatear, acción de rellenar o cerrar una grieta, fisura, hendidura para evitar que penetre el agua. Yo me imagino a Jocabed trabajando de rodillas sobre esa canastita, porque aparte de estructura hay que doblar rodilla. ¿Cuántas madres oran por sus hijos? Una nada más. ¡Ay, qué desilusión! No me entendieron la pregunta. ¿Cuántas madres oran por sus hijos? ¡Ay, qué descanso! La responsabilidad de los padres es crearles a los hijos una estructura cristiana. Y no solamente crearles una estructura, porque aquí se les enseñan textos, pero en la casa se les enseña esa canastita de juncos, o esa arquilla de juncos, arca pequeña, eso es una arquilla. La arca de Noé es una arca grande, pero la arquilla es una arca chiquita, ¿sí? De juncos. Y la calafateó. Ahí está, con toda paciencia. Yo imagino que como el llantero, la metía al agua y tenía una fisurita, y ahí está otra vez.
Todos los detalles los cuidó a la perfección. Y cuando metió a Moisés ahí, interesante, ¿cuántos niños cabían en esa arquilla? Uno nada más. ¿Qué le enseña a usted eso? Que cada hijo necesita su propia arquilla. Nosotros no podemos tener un modelo y así darle con todos los hijos. Todos los hijos son diferentes. Dios lo hizo a usted y tiró el molde. No hay otro como usted. Usted es un personaje hecho a la imagen de Dios, pero su generis, no hay otro como usted. Y los hijos son igual. Entonces es responsabilidad, de acuerdo al carácter de cada hijo, uno tiene que crearle esa arquilla de juncos. Y no solamente crearles una arquilla de juncos, sino calafatearlo y mandarlo. Porque esto es un acto de fe. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará del Facebook, de Instagram, YouTube, todo eso con lo que lo estás instruyendo. No estoy bromeando, hermanos, no. Aquí mismo en la iglesia yo los he visto. Está el niño dando lata y en vez de que lo saque a darle unas nalgadas, le da el teléfono. ¿Qué pues? No. Empiece a calafatear esa arquilla. Empiece a darle no solamente la estructura, empiece a calafatearlo para que cuando se vaya al mundo, él pueda notar la diferencia de lo que aprendió con sus padres en casa y pueda decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo quiero servir al Dios que adoraron mis padres. Aleluya. Vamos a hablar el siguiente domingo del por qué Moisés, cuando creció, ¿qué hizo Moisés? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque Amram, Jocabed, Miriam, Aarón se dedicaron en una estructura familiar a que ese niño fuera una bendición. El plan de Jocabed no era: lo voy a echar al río y luego más adelantito va a salir la hija de Faraón a bañarse a la orilla del río, lo va a ver y le va a decir: ay, qué bonito niño, es de las hebreas, y lo voy a adoptar porque lo vio también niño hermoso, lo vio así, nariz de perico, ¿verdad? Todos los hebreos tienen nariz así, son aguileñas. Y lo es de los hebreos. ¿Cómo sabía que era de los hebreos? Pues bueno, sabía porque había una sentencia contra ellos. Y como los egipcios todos se alimentaban de todo lo que les daba el río, era dado a los dioses, ella dijo: porque le puso Moisés. Es interesante, Moisés es el líder principal de los hebreos y tiene nombre egipcio. Moisés, Ramsés. Sí. No es nomás para quitarle a los que andan queriendo judaizar. Honramos al pueblo de Israel y oramos por ellos porque nos atribuimos un beneficio, así como las parteras bendicieron al pueblo de Israel y Dios bendijo a esa familia. Bendice al pueblo de Israel y vas a ser bendecido, nada más, ¿verdad? Pero Dios llamó a Israel, pero también Dios nos llamó a nosotros. Bueno, la mujer repito, no planeó el asunto, todo era un proyecto de Dios. Y yo quiero que entiendas esto. Cuando tus hijos les formas una estructura, calafateas esa estructura de manera que el mundo, el pecado, la mundanalidad no penetren a su vida, cuando ese niño crezca, un día va a decir: yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Y este muchacho se fue, no sé, bueno, sí sé, ya recordé. Dios me iluminó. Se fue a los 40 años de Egipto. Vivió otros 40 años en el exilio y otros 40 años en el desierto. La vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Murió de 120 años. ¿De qué edad lo soltó la mamá? ¿De qué edad? 3 meses. ¿Te preocupa tu hijo que no ha venido a los pies de Cristo?
¿Qué clase de estructura le creaste? ¿La calafateaste? ¿La formaste para que en el punto crucial de la vida ese niño que creció y que posiblemente no esté en casa o sí está en casa? Porque es increíble cómo nosotros como padres, perdonen la palabra y no sé si para usted sea familiar, pero nosotros como padres alcahueteamos mucho a nuestros hijos. Fíjate, hermano, qué mujer tan valiente esta, soltar a su hijo a los 3 meses. Yo me vine a Estados Unidos cuando tenía 15 años y le decía a mi papá, le dije: papá, ¿cómo se te ocurrió soltarme a los 15 años para irme a la aventura a Estados Unidos? Como que Benji el año que viene dice: papi, me voy a ir a Europa. Y ándele pues, mijo, vaya a experimentar la vida. Es curioso que nosotros como padres pasamos situaciones bien difíciles que nos ayudaron a forjarnos en la vida. Y cuando se trata de educar a nuestros hijos, ay, no, hay que darle todo. Si pide un chocolate, dáselo. Si pide un dulce, dáselo. Si quiere unos tenis Nike, dáselo. Si quiere unos Jordan, dáselo. Si quiere esto, dáselo. Porque yo no tuve y yo no quiero que él sufra las carencias que yo tuve. ¿Sabes qué estás haciendo con eso, hermano? Lo estás echando a perder. Echadote a perder lo estás haciendo. Un inútil, un irresponsable, y vas a tenerlo ahí toda la vida porque no le estás enseñando, no le estás poniendo una base, no le estás dando una estructura para que tu hijo se forme y enfrente los desafíos con valentía, como lo hizo Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremenda situación. Qué base tan importante forjaron Jocabed y Amram en Moisés, al grado de que ellos entran en la lista de los héroes de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Sus padres juegan un papel importante en la vida de los hijos. Gloria al Señor. Bendito el Señor. La confianza de Jocabed fue su fe. Había una sentencia de muerte contra su hijo y aún su fe lo ayudó para que Moisés saliera adelante en una situación tan difícil como era una sentencia de muerte contra ese niño. Hoy nuestros hijos tienen una sentencia de muerte también. Y nosotros, lejos de estructurarles una arquilla de juncos y calafatearla con brea y con asfalto, porque fue lo que dice la palabra de Dios que hizo esta mujer, les damos las herramientas para que el mundo se los trague. Les decimos: mira, así está el mundo, así está el pecado. Tienen acceso. Hoy en día yo me asusto mucho de los datos porque los niños tienen acceso a la pornografía a muy temprana edad. Los niños son sexualmente activos a muy temprana edad. ¿De qué cosas Dios nos va a juzgar a esta generación? ¿De qué cosas va a juzgar Dios a la iglesia en esta generación, amados hermanos? Necesitamos concientizarnos y responsabilizarnos por lo que está sucediendo. Y como Jocabed, no temer a Faraón. Faraón es una representación del mismo Satanás. Pararnos enfrente de Satanás y decirle: Satanás, no te tengo miedo. Me has hecho mucho daño, has lastimado a mis hijos, pero no te lo voy a dar el lujo de que se los trague el Nilo. Voy a empezar a hacer esa arquilla de juncos, aunque sea demasiado tarde. Tenía 3 meses, hay que hacerla chiquita. Si tiene 18 años, imagínate el arca de Noé que tienes que hacer. Y hay unos muchachotes que a los 18 años parecen jugadores de fútbol americano, ¿verdad? No es tarde, hermano. Si se te pasó el tiempo de hacerle una arquilla de juncos en una edad razonable, empieza a hacerlo ahora. Dios va a honrar tu buen deseo. Empieza a orar por tus hijos, empieza a interceder por tus hijos, empieza a crearle la estructura, empieza a calafatear esa arquilla de juncos. Pero no, hermanos, pues bueno, es el cumpleaños. ¿Y de qué te quieres vestir, mi hijo? Pues de Batman y de Superman y... Oh my God, pues ¿qué es eso, hermanos? No he ido a un cumpleaños donde un niño se quiera vestir de Moisés o de Job o de Esther o de Ruth. ¿Ha ido usted a uno?
Es más, a los cristianos se nos va a hacer hasta raro, ¿verdad? Verlo. De Moisés. You don't believe in superheroes? Superheroes. Parece que los cristianos estábamos viviendo en una etapa rara en este tiempo. Todo es normal. Es muy religioso. No es malo. Yo no me escandalizo, hermano, por favor. Yo me escandalizo de la negligencia que nosotros tenemos como padres, de la irresponsabilidad que tenemos nosotros como padres en la formación de nuestros hijos. De eso sí me escandalizo. Y me da mucha tristeza porque yo digo, Señor, estos padres cometieron un error con los más grandes y están volviendo a cometer el mismo error con los más chicos. ¿Sabes qué estoy viendo en esa familia? ¿Y sabes qué estoy viendo en esos hijos? Hijos que cuando lleguen a la edad de ellos se creen muy grande. Me voy de esta casa. Y el mundo, hermanos, los está esperando para tragárselos. El Nilo los está esperando para matarlos, acabar con ellos. Concluyo. Dios necesita levantar Jocabeds en este tiempo, que usan su fe para proteger a sus hijos, guiarlos a su destino. Jocabed no se imaginó que ese niño que estaba poniendo en las aguas mundanales del río Nilo iba a ser el libertador de esa nación. Guiarlos a su destino, gloria a Dios. En potencia, el hijo que tú tienes es un ministro de alabanza. En potencia, el hijo que tú tienes es un pastor. En potencia, la hija que tú tienes será la esposa de un ministro, de un levita. En potencia, ella o él van a estar cantando en el grupo de alabanza. Y cuando Israel esté viejito y yo esté viejito, necesitamos la generación que venga detrás de nosotros para reemplazarnos, si es que Jesucristo no ha venido todavía. Pero si viene, hermanos, entraremos al reino de los cielos con victoria, con triunfo. Gloria a Jesús. Hay algo que me molesta a mí mucho. Siempre, nunca fui yo borracho, nunca me gustó la cerveza. Era cementero, pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabes qué? Me molestaba mucho a mí ir a las fiestas y que los papás le dijeran: tenga, mijo, tómese esa cerveza para que usted se haga hombre. O si se hacen los hombres tomando cerveza, hermano, qué impresionante mundo de hombres tendríamos hoy en día. Un ejército impresionante, puros superhombres habría. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros la estructura que les creamos a nuestros hijos, cuando desconocemos los principios, los lanzamos a que en el futuro ellos también se divorcien, se separen, practiquen abortos y que al final ellos se beban la sangre de la ira de Dios. Pero lo más triste de este asunto, es que estando dentro de la iglesia, nosotros ni siquiera nos preocupemos por hacer una arquilla de juncos. Ni siquiera nos preocupemos por calafatearla, para que el mundo no los afecte, para que las aguas no entren y dañen a esa criatura que iba en esa arquilla. Eso es lo más triste. No temieron, no tuvieron miedo. Le vieron niño hermoso. Nunca un hijo es una tragedia. Siempre la llegada de un hijo a una familia será una bendición. Es un regalo maravilloso de Dios. Recuerdo las palabras del ginecólogo que atendió a mi esposa después de Benjamín. Después de 9 años, le dice mi esposa al ginecólogo. El ginecólogo le dijo: ¿y a qué vienes? Dice: pues con la novedad, doctor, de que estoy embarazada. Dice: mujer, eres bendecida. Y como que eso le reaccionó: pues sí, soy bendecida. Entonces, y si hubiera sabido que era Adi, pues más le hubiera dado gusto, ¿verdad?
Siempre anhelamos una niña y Dios nos la dio a esa niña. Un hijo es un regalo de Dios, pero es una responsabilidad muy grande también. Necesitamos formar esa arquilla de juncos, calafatearla. Le vieron niño hermoso. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo los tratas? Voy a pedir a Israel que pase. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Lo ves hermoso? ¿Hasta qué edad lo ves hermoso? Yo a veces digo, ¿verdad?, que cuando entran a la aborrecencia se hacen feos. Pero no, lo digo bromeando, porque hay un cambio de hormonas y un cambio de carácter también, y batalla uno con eso. Pero si tu arquilla está bien hecha y está calafateada por dentro y por fuera, esos niños van a servir a Dios. Le vieron niño hermoso. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Lo ves hermoso? Hay que orar por ellos, hay que interceder por ellos. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? Y le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude a responsabilizarnos por nuestros hijos. No beber las copas de la ira de Dios.